Sin la necesidad de redes sociales, Jesús es y será el mayor influencer de todos los tiempos. Sino Haktach marcó la historia con el símbolo de su cruz. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir la palabra. Creo que este ha sido un periodo muy complejo para todos, pero aún así tenemos confianza en el Señor, eh, que podemos disfrutar y estar con Él en este tiempo que nos permite también estar en intimidad y en soledad, ¿cierto? Con el Señor. Hoy día entendía que hay una importancia, y la importancia del aburrimiento, que muchas veces no tenemos cosas que hacer, ¿cierto? Bueno, hay algunos que no tienen nada que hacer, pero yo te invito a que en vez de que tú tomes tu celular, que a lo mejor te pongas a ver televisión, a que puedas generar un espacio de aburrimiento en donde comiences a pensar qué hacer con ese tiempo libre. La palabra del Señor habla acerca de que hay tiempo para todo, también hay tiempo para aburrirse. Y eso es muy bueno porque tú puedes generar nuevas ideas, puedes generar incluso hasta encontrar un nuevo talento o un nuevo llamado. Uno nunca sabe. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Eh, la palabra del Señor está ubicada en 1 Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 3, ¿ya? Y vamos a leer otros versículos además, ¿ya? Dice así, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, porque, o sea, yo o ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Una afirmación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El contexto habla acerca del mensaje de salvación, ¿cierto? Lo primero que hay que comprender aquí es que muchas veces entendemos que el mensaje de salvación es otro, incluso hasta inventamos mensajes de salvación. Y lo que hace aquí Pablo habla acerca del Evangelio, ¿cierto? Y el Evangelio se centra en que se cumplen las Escrituras, ¿sí? Más allá de inventar un mensaje, más allá de buscar algún otro sermón, el Evangelio se centra en el cumplimiento de las Escrituras, ¿cierto? Esas son las buenas nuevas. Se centra en que Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿cierto? Que vivió por nosotros y nos da a entender muchas cosas acerca de que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿cierto? Que resucitó también conforme a las Escrituras. Y lo bueno de esto es que en esta palabra nosotros podemos ver que
que de cierta forma el apóstol Pablo invita a creer, a creer si es que, y poner en duda incluso acerca de esa de resurrección. Y eso es lo hermoso de Cristo. Lo hemos reflejado en el libro de Juan, creo que era en el capítulo 6, en donde le dice a los fariseos algo así como que deben escudriñar las escrituras, 6:36 parece, porque en ellos ustedes creen que pueden encontrar la vida eterna, ¿cierto? Y que son ellas las que hablan del Señor. Y tú te das cuenta que Jesús lo que hace es invitar a las personas a que puedan escudriñar las escrituras. ¿Ven? Entonces aquí lo que hace Pablo pone el centro de nuestra fe, lo pone en la resurrección de Cristo, en donde él dice claramente y que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe básicamente no sirve de nada. El mensaje está dividido en tres partes, uno enfocado un poco acerca de la vida, uno acerca de la muerte de Jesucristo y una parte acerca de la resurrección. Amén. Esta sería la parte introductoria. Espero que podamos reflexionar y aprender de su palabra. Amén. Comenzando con la primera parte que tiene que ver con la vida. Un poco también complementando lo que se había comentado antes. Ahí cometí un error. Era el Juan capítulo 5 versículo 39. Habla acerca de esta invitación que hace Jesucristo y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir de mí. Esa era la parte. Hablando acerca de la vida, y en estos tiempos nosotros vemos que el rango de la cantidad de los derechos que nosotros teníamos para muchos se está aumentando, ¿cierto? Más que para otros. Y independiente a los derechos, ¿y por qué hablo de los derechos humanos? Es porque últimamente se está comenzando a incluso trivializar algunos derechos. Nosotros sabemos que los derechos humanos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En donde el concepto de derecho humano no existía, en donde no había algo tangible de que uno podía evitar ser torturado, a lo mejor el hecho de que uno tiene una libertad religiosa, una libertad política, que son derechos que a partir del 1948 comenzaron a ser vistos, ¿cierto? Actualmente nosotros vemos que hay una trivialización, y cuando me refiero a una trivialización me refiero a que, por ejemplo, estos temas de derecho a abortar o derecho a lo mejor a tener una elección sobre su propia sexualidad, estoy inventando cosas, comienzan a hacer una trivialización o a darle menos importancia a lo que son los derechos humanos. Pero el derecho humano por excelencia, sobre todas las cosas que se te puedan ocurrir, es el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho más importante que nosotros tenemos. Es el derecho por soberanía, ¿ok? ¿Y por qué hablo acerca de esto? Es porque, claro, tú puedes a lo mejor tener un derecho a que no te torturen, pero si te quitan la vida, te quitan todo, no puedes tener nada más, ¿cierto? Por otro lado, también, o poniendo otro ejemplo, el tema de tú puedes perder a lo mejor tu libertad ante tu decisión política o religiosa o lo que tú quieras espiritualmente, tú lo puedes perder, pero si tú pierdes tu derecho a la vida, lo pierdes todo. Entonces, nos damos cuenta que la vida tiene una importancia. Y en estos tiempos nos damos cuenta que la vida incluso pierde un valor. Leí acerca de una noticia en donde en un país, en Holanda, si no mal recuerdo,
se habían realizado cerca de 400 eutanasias sin consentimiento, donde claro, un grupo de personas, un grupo de especialistas determinaron que tal persona, eh, a raíz de- de cierta evaluación, eh, se le aplicaba una eutanasia, sin consentimiento de las personas. Entonces ahí te das cuenta que hay una trivialización de este derecho fundamental que es el derecho a la vida. Por ejemplo, estos temas muy fuertes que están ahora en boga, como temas del aborto, eh, que son muy complejos, pero ¿por qué esto ahora lo traje a un poco a mencionar? Es porque lo que hace Dios nos da a entender de que la vida en sí es algo bueno. La vida, más que las palabras que son comunes de decir, es lo máximo que la persona puede tener como privilegio, como su mayor premio, por así decirlo. Si tú puedes tener muchas cosas materiales, puedes tener a lo mejor una gran familia y todo, pero si tú no tienes la vida, no tienes nada, ¿cierto? Eh, y es tanto así que el Señor incluso en su palabra, Él te bendice con vida, ¿cierto? Cuando habla este primer mandamiento con promesa, el hecho de que tú honres a tu padre y a tu madre, lo que hace el Señor es bendecirte con más vida, ¿cierto? Eh, Vemos en Salmos también que Él hace referencia a que Él te va a dar larga vida también, ¿sí? Y es porque la vida en sí es algo bueno, ¿sí? Ahora, ¿por qué es vital entender esto? Es que eh, Dios también habla acerca de esto. eh, por ejemplo, acá lo que nosotros leímos dice, porque vosotros aparece, ¿cierto? Que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, la vida eterna es algo que las personas también desean, ¿cierto? Y la palabra habla mucho de eso, que en él estaba la vida, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Cuando hace referencia también, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el Señor lo que hace es darle a la vida una alta referencia en cuanto a su importancia, ¿cierto? O sea, lo deja en un nivel alto, ¿ya? Ahora, eh, ¿a qué se debe este comentario? Es que Jesús lo que hizo por nosotros es perder su vida, ¿cierto? Perdió lo más importante en nuestro sentido humano, eh, para y por nosotros, ¿cierto? Vemos que Jesús, quien es Dios, dejó su trono, ¿cierto? Y como dice su palabra, en cierta forma tomó nuestra forma, ¿cierto? No dejó de ser Dios, ahora comenzó a ser 100% hombre, ¿cierto? Y como hombre tenía ¿cómo explicarlo? Eh, Como hombre, ¿cierto? Más allá de sus cosas materiales, más allá de su reino, más allá de su soberanía sobre las cosas, ¿cierto? Eh, lo que más importante tenía él era su vida, ¿cierto? Y esa vida fue la que entregó por nosotros. Amén. Es tanto así que cuando nosotros comprendemos esto, lo que hace el Señor es darle valor, es dignificar algo tan hermoso y único como es la vida, ¿cierto? O sea, el hecho de que Dios, ¿cierto? El Rey de Reyes, que, que, que Dios mismo haya estado con nosotros y que haya entregado su vida, quiere decir que en temas de valor eso es lo más importante, ¿cierto? Y a su vez, eso por defecto nos da a entender que nosotros, en lo que estamos ahora, los que podemos respirar, el mayor valor que nosotros podemos tener está en nuestra vida, ¿cierto? Y a su vez, por defecto, vemos que ese valor se toma y desde la concepción, ¿cierto? Inclusive, nosotros lo podemos extrapolar hasta después de muerto, ¿cierto? El solo que sea a lo mejor un cadáver humano también no deja de tener valor. Por algo nosotros enterramos a las personas muertas,
Por algo nosotros enterramos a cuerpos, ¿cierto? Por eso nosotros enterramos y le damos sepultura a alguien que ni siquiera tiene conciencia, que también hay un tema emocional con las demás personas detrás, ¿cierto? Pero hay un respeto total por aquellas personas. O sea, el cuerpo humano y nosotros tenemos un valor, ¿cierto? Y cuando Jesús muere por nosotros, el hecho ya de dar su vida, lo que hizo es dignificar completamente esa etapa nuestra, ¿ya? Eh, eso, eso es todo. Eh, Reflexionemos más acerca de su cruz. Su cruz, un símbolo que marcó la historia, un símbolo que marcó nuestras vidas. Jesús, el mayor influencer.